situación, ¿verdad? Tenemos que X está a la izquierda, este es el punto de referencia. Este sería la izquierda, este sería la derecha. ¿Sí? Tenemos una función, vamos a poner aquí f, entonces decimos que el límite cuando x tiende a f de x es n, ¿sí? Pero fíjense aquí tenemos x a la izquierda, por lo tanto, ¿cómo lo representamos aquí? Cuando x está a la izquierda, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos ¿En dónde? en la... ¿De acuerdo? ¿Sí? Si quisiéramos representar la situación análoga, este es el... Ahora sería algo así. ¿De acuerdo? La misma f. Aquí tenemos x, aquí tendríamos a. Entonces esto queda el límite cuando x tiende a f de x igual a n. ¿Por dónde estamos ahora? Por la izquierda, ¿verdad? Ok, ahora fíjense ustedes. Aquí estamos por encima de él y aquí estamos por debajo de él. ¿Sí o no? ¿Y cómo representamos eso? ¿De acuerdo? Fíjense ustedes lo siguiente. Tenemos... Vean ustedes lo siguiente ahora. Tenemos esta situación. Y vamos a poner esta situación así. Y vamos a tomar el cuando x tiene infinito, vamos a llamarlo g, para que no sea todo esto. ¿Cuánto vale ese límite? Cuando x tiende, vamos a suponer que acá, vamos a infinito, sacamos el infinito y vamos a empezar a colocarlo infinito. ¿Qué pasa cuando límite cuando x tiende a más infinito? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa con las alturas cada vez más? Esto te representa las alturas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa con la altura cada vez más? Sí. Aquí está en este punto, aquí está en este punto. Pero ¿qué pasa cuando ya vas tomando aquí? La altura continúa, ¿verdad? Así que esto tiene tendencia. Bueno, fíjense ustedes. Lo siguiente. Si yo tengo una situación así, Vale, los dos espermatozoides. voy a llamarlo red. Piensa lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tomo toda esta función es h? ¿Qué pasa si yo tomo el límite de h de x cuando x tiende a 0 por la derecha? ¿Sí o no? ¿Cuánto me da? Dice que uno va tomando las alturas de h y esas alturas de h hasta dónde tienen? Hasta b, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Y si lo tomas por la izquierda? Las alturas de ¿Ah? A. Ajá. Sí, pero fíjense ustedes un detallito ahí. Una trampita que nos da. Una curva puede tener dos mismas alturas. No, ¿verdad? Debería ser la del que está más arriba, no, que tiene punto. Ajá. Entonces sería como. ¿Ve?
Fíjense que esta que está acá, este límite, ¿hay algún punto aquí? Ah, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este límite? No existe. Bueno, ahora, pueden haber circunstancias donde uno tenga límite en alto. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Vean ustedes esto nuevamente. El límite, que lo revisamos, pero límite, cuando x tiende a 0, despegan a 1 sobre x. Esa es la estrategia para ayudarlos para estudiar esos límites. Yo tengo que tiendo a 0, Si este es 0, tengo 0 y 0. O sea que tengo una convergencia de 0 por izquierda y tengo una convergencia de 0 por la derecha. ¿Sí o no? El de izquierda siempre lo colocamos negativo y el de derecha positivo. ¿Verdad? La otra cosa que yo hago es, cuando estoy evaluando de 0, entonces tengo dos candidatos. Una convergencia por la izquierda, un límite lateral por la izquierda y otro lateral por la derecha. Entonces mi diagrama, si uno analiza, tiene que tener dos opciones, o por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? Y lo primero que yo voy a representar aquí son todas las funciones que me construyen esto. Parto de aquí, esta es la primera, paso con esta, la segunda, y el último paso con la exponencial, la tercera. Ya ustedes saben construir eso. Bueno, pues esta es la primera. Analizo la situación aquí. Después paso a la segunda. Voy a colocar la primera aquí. La segunda sería esta. Y finalmente la última sería. Y ese me daría el resultado. Vean ustedes. Si yo voy 1 sobre algo, ¿cómo sería 1 sobre algo? Sería así y así. Ya nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Qué sucede si x tiende, voy por aquí, x tiende a 0? ¿Hacia dónde tiende este valor? Hacia por la izquierda. ¿Sí? Entonces el valor que yo voy a elegir es este, ¿sí o no? ¿Y hacia dónde tiende este? ¿Qué símbolo hay aquí? Entonces, ¿hacia dónde tiende este? ¿Hacia dónde? Negativo. ¿En el infinito? Bueno, es infinito. ¿Sí o no? Ok, ahora veo este. ¿Y este hacia dónde tiende? Cuando aquí tiende a 0 por la derecha. ¿Hacia dónde tiende? Más infinito. Ok, ya tengo el resultado primero. Dibujo este. Esta sería algo así, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo me aproximo por aquí? ¿Hacia dónde tiende este valor? Voy a menos infinito. Me aproximo por allá. ¿Cómo es mi valor? ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi valor es negativo? ¿Cómo me queda mi altura? Positiva. Y si mi valor es positivo, ¿cómo me queda mi altura? Negativa. Entonces, ¿cómo es mi altura? ¿Negativa o positiva? Positiva. ¿Cómo es? ¿Y el signo menos? Entonces sería negativo. Si tengo mi altura negativa cuando paso por aquí, entonces ¿cómo me queda mi altura? En la misma magnitud, ¿cierto? Porque no cambia. ¿Y cómo quedaría aquí entonces? Sácate 15. Pero ¿por qué no estudiaste el último ejercicio? Ah, pasaron los. Si era revisión el lunes. Ajá, sí, el lunes no venía. Que no se te acuerdo que le pasó a Remo, me imagino que se le complicó. Sí, no puedo venir. Ahorita hablamos ahí, no sabía. Ok. Estamos claros con este y con este. ¿Sí o no? Ahora aquí tenemos la exponencial. ¿Cómo la exponencial? Así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo hago un valor positivo aquí, más infinito? ¿Cómo me da la altura? Infinito. ¿De qué signo? Positivo. Y si es negativo, ¿cuánto me da esa altura? ¿Ah? No, fíjate, a medida que voy pasando hacia acá, ¿cómo va teniendo mi altura? ¿Hacia dónde? ¿Qué pasa con la altura? Ajá. Entonces
se va tendiendo hacia el cero. ¿Sí o no? Ahora, va tendiendo a cero por dónde? ¿Por encima o por debajo? ¿Esta curva está por encima o por debajo? ¿Cuál es la conclusión de esto? Límites laterales distintos. Por lo tanto, el límite Así. no es así. El límite. Qué sencillo. Y siempre vamos a ver eso. Desde el capítulo 3 ahorita seguimos viéndolo. Entonces, hay un argumento donde está el tema de la existencia de los límites, sería el punto 1, el 2. Son diferentes los límites laterales, por lo tanto el límite no existe. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la estrategia de dibujar estos límites? Bueno, yo les voy a colocar una flechita para que se vea bonito. ¿Verdad? Es entender bien qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha con la curva. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora fíjense, por ejemplo, supongamos que uno quiere resolver ahora este límite. Límite cuando x tiende a 1, a menos 1, por la derecha de esta función. 1 entre x cuadrado. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos 0. Quiere decir que 0 me lo puedo aproximar por la derecha o por la izquierda. Pero aquí solamente tenemos aproximación por la derecha. ¿De acuerdo? Así que ¿cuántos valores tenemos aquí? Uno solo. Eso entonces tengo solo. ¿Cuál valor creen que sea ese? Sería este, ¿verdad? ¿Por dónde? Por la derecha. Ok, ¿cuál es la estrategia que tengo que hacer? Primero tengo que construir la primera técnica, algo al cuadrado, ¿sí o no? Y eso me queda una parábola que pasa por el orden. Bueno, ¿cómo están? Bueno. Profe, ¿por qué? Después tengo que construir, aquí me da un valor, después tengo que construir algo menos 1. ¿Sí? ¿Y cómo me queda algo menos 1? Una recta que pasa por dónde? En 0 es menos 1 y en 1 da 0, una recta así, ¿cierto? Aquí tengo otro valor. Y luego me queda aplicar la recíproca, ¿no? ¿Y cómo queda una sobre algo? ¿Tenemos dibujado? ¿Sí o no? Ok, entonces fíjense ustedes. Si yo hablo de menos 1, ¿dónde me queda menos 1? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Ah? A la izquierda. Aquí no. Menos 1. Y tengo ahí hablando que menos 1 y la curva va encima. ¿Qué pasa cuando yo lo elevo al cuadrado? ¿Cómo me da la altura? Menos 1. Si lo elevas al cuadrado, ¿cuánto te da? ¿Ah? ¿Cómo? Menos 1. Tiene menos 1. Y lo elevas al cuadrado, ¿cuánto te da? 1. ¿Sí o no? O sea, menos 1 al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1. ¿Ya te da? ¿Sí o no? Entonces te da 1. ¿Por encima o por debajo? ¿Por encima? ¿O por debajo? Díganme ustedes. ¿Dónde está menos 1? Menos 1 al cuadrado te da 1. Está menos 1. ¿Está por encima de la curva o por debajo de la curva? Por debajo. Así que, ok. Ahora bien, ¿cuál es lo otro que tengo que hacer? 1 menos 1, ¿cuánto me da? 0. ¿Y ahora cómo va? ¿Por encima o por debajo? Fíjate que, ¿dónde está menos 1? 0 está aquí dentro, ¿sí? ¿Y 0 está? Ajá, pero con respecto a la curva, abajo. ¿Sí o no? Abajo. Existe menos 0. Y ahora 1 entre 0, ¿cuánto da? 1 entre 0, ¿cuánto da? No, 1 entre 0. ¿Sería? Infinito. ¿Sí o no? Ajá. ¿Qué pasa cuando yo voy tendiendo hacia 0?
¿Por dónde voy? Por la izquierda. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? Voy por aquí. ¿Hacia dónde quiero? Eso es. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale ese límite? Límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, de 1 entre x cuadrado menos 1, ¿da? ¿No vuelve? Entonces tienes que entender bien la dinámica de lo que significa por encima o por debajo. ¿De acuerdo? Tienes que entender bien eso. Ok, vamos a hacer. Límite, cuando x tiende, creo que infinito. Infinito. De seno de 1 entre x cuadrado. Bueno, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo evalúo el infinito no puedo evaluar menos infinito y más infinito. No tiene sentido. Porque infinito queda de un extremo. ¿Sí? Entonces tengo un solo. Infinito. La primera función que me aparece es algo al cuadrado. ¿Sí o no? La que sería algo así. Okay. Después la segunda función, 1 entre algo. No sabía. Que sería una hipérbola, ¿no? Y finalmente la función seno de algo. Y ya uno sabe que es una curvita para acá y una curvita para acá. ¿Sí o no? Si esto vale infinito y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? Estamos hablando de que, bueno, cuando yo lo coloco así es más infinito, ¿no? ¿Sí? Uno lo coloco. Si yo evalúo por aquí, más infinito, son 3 puntos, ¿no? 2, más infinito. ¿Cuánto vale mi altura? ¿Ah? ¿Cuánto vale la altura? Si estás aquí, ¿cuánto vale tu altura? Más infinito, ¿cierto? Ok. Tú estás ahora aquí en más infinito. Aquí. ¿Cuánto vale tu altura? Cuando lo aplicamos con el triángulo, ¿cómo es tu altura? Más infinito. Chiquito. 8. Sería 0, ¿verdad? ¿Por encima o por debajo? ¿La curva está por encima de 0 o está por debajo de 0? Esta curva. Va por encima. de 0? Encima. Por encima de 0. ¿Sí o no? Y ahora me queda seno. Seno de 0, ¿cuánto vale? ¿El seno de 0 cuánto vale? ¿Cuánto vale ese valor? Seno de 0. 0. 0. Pero está por encima o por debajo. Estás aquí. ¿Cómo es la curva? Está Por encima. ¿Cuál es la conclusión que esto vale? Más infinito. No. Ah. Sí. ¿Ves? Automáticamente no. 0. Por encima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense la estrategia. No importa cómo sea. Límite cuando x tiende a f h. ¿Qué hace usted? Me va construyendo paso por paso, ¿verdad? Coloca aquí su A y entonces su A usted examina. Pueden ser dos casos, o tiene una menos, o tiene una más, o sencillamente que lo esté evaluando en menos infinito o más infinito. Bueno, y después paso seguido que hace usted, empieza a construir todas las funciones. H. Después, y hace aquí su cuadrito, el efecto de H. G, y hace el efecto de G. Y de último, F. Y entonces tiene dos criterios. Si está evaluando de 2 y le dan diferente, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién es así? No es así. Entonces se va por este punto. No es así. Si le dan igual, ¿cuál sería la conclusión? Sí. Si no existe, uno normalmente lo puede escribir así. Límite cuando x tiende a
0 de a la menos 1 sobre x. Así. ¿Ok? Ahora, si tuviera un solo límite lateral como acá, y le da un valor, ¿cuál es la conclusión? Aquí o aquí. ¿El límite? Existe. ¿Sí? Solamente hay un detalle con los límites laterales. Si uno de los dos límites laterales no existe, entonces el límite no existe. ¿Sí? Si usted tiene una cuestión donde, por ejemplo, usted está evaluando el sexo, fíjense aquí. Aquí los límites son distintos, ¿verdad? Vea, lateralmente esta función tiene un comportamiento. Pero un límite lateral no existe. Así que si le evalúan a un lado, el límite lateral no existe. Entonces vean la estrategia, ¿ves? Construyen su función con sus diagramas, hacen sus gráficas, las elementales y determinan si existe o no. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Ok. Ahora fíjense ustedes. Uno pudiera ser que, ahora pudiera ser entonces, que uno dice, bueno, ¿y qué pasa entonces en vez de tener una función? ¿Verdad? Ahora tengo dos funciones. Por ejemplo, uno dice límite cuando aquí tiene infinito, ¿sí? Aquí estamos hablando más infinito, no se plana, de raíz de x sobre 2 por exponencial de menos x, ¿verdad? Fíjense que aquí tengo una función f de x y aquí tengo otra función g de x, ¿sí? Así que el límite depende de dos análisis distintos. Aquí analizo f y aquí analizo g. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Primero construir f. ¿Quién es f? F. ¿Qué aplico que hay primero? Raíz de algo. ¿Y eso cómo queda? Algo así, ¿cierto? ¿Puede ir negativo? No, ¿verdad? ¿Cómo sería raíz de algo? En 0 vale 0, 1 vale 1. Entonces analizo aquí. Eso sería 1. Y después aplico algo entre 2, ¿cierto? Que sería la bisectriz más inclinada, ¿sí? Entonces, que usted tiene esa es una vía. Ahora me queda la otra vía. La otra vía sería ¿qué? Exponencial. Entonces tengo que aplicar primero menos algo, ¿sí? Entonces le queda una recta así que pasa por aquí. Después le queda, aquí tiene un valor. Y después, ¿qué es lo que hago? Cuando aplico menos algo, le aplico acá exponencial de algo. ¿Cómo queda el exponencial? Algo así, ¿verdad? Y tengo un valor aquí. ¿Y ahora qué hago? Como tengo este valor y este valor, lo que a mí me están pidiendo es un producto, ¿sí o no? Lo multiplico y este es mi resultado. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, ¿qué pasa si x tiende a más infinito? Yo voy por aquí, más infinito, tengo más infinito, más infinito. ¿Qué pasa si yo tiendo a más infinito? ¿Cómo es mi altura? ¿De qué signo? Positivo. Si yo lo divido entre 2, un número muy grande entre 2, ¿qué naturaleza va a tener? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva, ¿eh? Y es del orden de más infinito. ¿Ok? Eso es 1. Algo entre 2. En realidad, yo lo puedo ver como aquí entre 2. ¿Cierto? Ahora piensen ustedes, es lo mismo que un medio por x. Bueno, Claro que están. no, es que nosotros empezamos así como para las 10 menos. Okay. Entonces, déjense ustedes cuenta. Supongamos que este 1,
perdón, este x de la magnitud parecida de un medio, ¿no? Entonces, supongamos que este es 0, este es 1 y aquí tengo un medio. O sea que más o menos este tamaño, digamos que es comparable con este, ¿sí? No es que es igual, comparable en magnitud. Entonces usted multiplica un medio por 1. ¿Y cuánto le da esto? Un medio. Ah, bueno, no hay problema, más chiquito, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ahora la magnitud ya no es de un medio, sino que es de 50. ¿Cuánto le da? 50 medios, que son 25. ¿Verdad? Fíjense que este número, un medio, comparado a magnitud con 25, ¿cómo es? Muy chiquito, ¿sí o no? Quiere decir que si aumento la magnitud a 500, cada vez él se va haciendo más chiquito, ¿verdad? Y este número se va haciendo más grande. De tal manera que en magnitud, x medio, cuando x es muy grande, cuando x es más infinito, ¿cuánto debería dar? Infinito. Del orden de magnitud de infinito. ¿De acuerdo? Aquí está. Ahora, si me voy por aquí, tengo más infinito. Lo tengo acá. ¿Sí? ¿Cómo es mi altura? Va hacia abajo, ¿sería? Negativo. En la misma orden de magnitud, pues estoy por la bisección. Ahora voy con la exponencial. Menos infinito está por aquí. ¿Cuál altura tengo cuando yo vaya a menos infinito con la exponencial? ¿Hacia dónde tiene? Ah, pero a cero por dónde, ¿por arriba o por debajo? ¿Sería? ¿Así? ¿Por la derecha? ¿Ah? ¿Por la derecha? No, ¿por arriba o por debajo? Ah, ok. Ok. Y cuando multiplico infinito por 0, ¿qué creen ustedes que me va a dar? 0. ¿Por dónde? Por arriba. ¿Por arriba? Ustedes sacan ahí la cuenta. Verifican. ¿Ves? Si tengo dos funciones, entonces ¿cuántos diagramas asociados tengo? Si tengo tres funciones, ¿cuántos diagramas tengo? 3. Y así vamos. ¿Sí? Lo que estaba haciendo era aplicando teclas al límite. Sí, claro, venimos allá haciendo el discurso de utilizar los diagramas para analizar las convergencias de los límites, digamos, sintóticamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que todo esto ya termina lo que es el capítulo 9. ¿Sí? Capítulo 9 tiene ahora una parte que son las funciones continuas. Ah, verdad, capítulo 9. Pero ahora, Páginas, ¿verdad? Yo le tomé foto igual. Yo lo paso por el grupo. fíjense. El primer concepto intuitivo que uno tiene en una función continua es que si uno hace un trazo en un eje, digamos, y no tengo ruptura, podríamos decir intuitivamente que no tengo huequito, entonces esta función es continua. Yo tengo aquí mi diagrama, y hago este trazo, llamo esta f, fíjense que en todo el dominio mi función es continua. Bueno, pero eso que está bien intuitivamente no está bien, porque por ejemplo, si yo tengo una cuestión así, ¿sí? Y mi dominio va de aquí a aquí, igual que su dominio va de aquí a aquí, y después de aquí a aquí, ¿sí? A más infinito, esta curva sigue, ¿verdad? Fíjense que en su dominio esta curva es continua, ¿verdad? ¿Sí o no? Continua. Sí. ¿Por qué? Claro, porque en este lado y en este lado continúa por partes, ¿sí o no? Ah, Esto no forma parte del dominio de aquí. Bueno, sí. ¿cómo que están así? Entonces quiere decir que si yo defino una función continua como aquella que no tiene huequito, esta definición se me cae, ¿sí? La definición no es completa. Entonces no me sirve evaluar funciones, cualquier función a trozo que yo tengo, no me sirve. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes lo siguiente, vean esta situación un poco más sencilla. Como que aquí tengo L, una medida,
Y aquí tengo otra medida, llamo h, puntico aquí, ¿verdad? Y entonces, esta L vamos a suponer que va de lo negativo hasta este punto. Y en este punto tengo h, empieza h aquí, hasta este punto. Esta tiene aquí más infinito, ya sabemos que los tres puntos tienen más infinito, ¿no? Esta sería mi función. Fíjense ustedes lo siguiente. Si yo tomo este punto como ven, y yo digo el límite cuando f de x, cuando x tiende a b, por la izquierda, ¿sí? La convergencia de esto tiende a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia L. ¿Sí o no? Pero si yo tomo el límite cuando f de x, cuando x tiende a b, ahora por la derecha, ¿cuánto me da? Me muevo por aquí hacia b, y ese me da h. El límite no existe entonces. Pero L es distinto de H. ¿Verdad? Sí. En este caso, L es distinto de H. Ahora fíjense ustedes lo siguiente. ¿Qué pasa si? Claro, cuando yo evalúo FB, ¿cuánto me da? H, ¿verdad? ¿Cierto? Pero fíjense ustedes qué pasa si ahora yo tengo la misma situación. Digamos, voy a tratar de dibujarlo más o menos con esta escala, una escala como tal. Este es H. Y voy a colocar mi punto aquí. Voy a colocar el punto H. Abierto. Abierto. Y este punto H lo pongo aquí. Cerrado. Así. Y vuelvo otra vez a examinar el límite. Fíjense. Límite cuando x tiende a, ¿sí? De f, vamos a llamar este f de x, ¿cuánto me da? L, ¿verdad? Sí. Bueno, como está abierto el punto, no. Ajá. L, pero ¿cuánto me vale f en a? F en a me vale este punto que está aquí, que sería H. ¿Sí? Pero fíjense, aquí tengo este punto abierto y ahora viene lo siguiente. Aquí tendría que ver cuánto vale el límite cuando x tiende a. Si yo me voy por aquí por la izquierda, ¿qué pasaría con f de x? Bueno, no sé. Y si me voy por la derecha, ¿hacia dónde tiendo? Hacia h. ¿Sí o no? Pero este h es lo mismo que este h. O sea, que esto es lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos una caracterización de la función. Una función, tiene una definición. Ya de todos estos análisis, una función es continua. Vamos a hacer por la izquierda. ¿Sí? En A. Sí y solo sí. El límite. Cuando x tiende a. Si voy por la izquierda llevo un menos, ¿no? De f de x será exactamente f igual a x. ¿Verdad? Pero también la definición la puedo hacer por la derecha. Digamos, traer la definición por la derecha. Una función f de r en r es continua por la derecha en el punto A, sí y solo sí. ¿Qué sucede? Después tenía un límite, ¿verdad? Límite, si voy por la derecha, ¿cómo lo denoto? Con un más aquí. ¿Qué me debería dar?
H, ¿no? ¿Ah? F de H. Bueno, en ese caso, pero aquí estamos generando. No sabemos, f es una función cualquiera. ¿Sí? Sí. Y entonces, con esta definición 1 y esta definición 2, yo digo, la definición 3 sea f de R en R, lo que estoy diciendo una función real, es continua en A, si y solo si es continua a la derecha y izquierda. Sí. ¿Qué significa que sea continua y a la derecha? Continua y a la derecha y a la izquierda. Yo puedo abreviar todo eso de una sola manera. Es decir, que el límite, cuando x tiende a de f de x, es f de x. Y este es el criterio para saber cuando una función es continua. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces fíjense ustedes, uno, voy a borrar aquí, uno toma la bisectriz, ¿sí? Que es una función de R en R, ¿cierto? Uno toma la bisectriz, así, una función, que van tres punticos aquí, algo o x, y igual a x, como quiera llamar. Y yo quiero ver si esta función es continua en el 0, ¿verdad? ¿Qué hago? Límite, cuando x tiende a 0, de f de x, ¿cuánto vale? Fíjate, si yo llamo f de x igual a x, ¿verdad? Estoy diciendo entonces, es el límite cuando x tiende a 0 de x. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 de x? ¿Cuánto me da? 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora evalúo. ¿Cuánto vale f en 0? ¿Cuánto vale f en 0? Usted también lo puede llamar así, ¿cierto? O sea que esto es igual a f en 0. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué pasa si usted cambia ese 0? Que 0 es un punto de R, ¿verdad? Usted ahora lo cambia por un punto A cualquiera de R, ¿verdad? Y vuelve a hacer el mismo análisis. Límite cuando x tiende a f de x. Es lo mismo que el límite cuando x tiende a de x, ¿cierto? ¿Y eso cuánto le da? A. Pero es lo mismo que f de x. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que f de R en R, definida por f de x igual a x, es continua en todo el dominio de x. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, un ejemplo de una función que es continua. Pero también hay un detalle aquí con la función continua. Fíjense este detalle. Si hay un punto del dominio F, dentro del dominio F, uno lo puede decir el dominio F. No puede representar. Es un punto aislado. Una definición. Para una función F. Si existe un intervalo abierto ahí, tal que el dominio de interceptado con I solamente me desea.
¿Estamos de acuerdo? Yo les pregunto, en esta, ¿hay puntos aislados? No, no. No. Cualquier intervalo que construyan, ¿verdad? Siempre va a tener puntos distintos de cero que pertenecen. ¿Sí? Ahora piensa lo siguiente. Tengo esta función. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a llamar esta función, y si la función es esta, ¿no? No hay más nada. ¿Sí? Esta función la llamo. ¿Tiene puntos aislados? Muchísimo. ¿Ah? Sí. ¿Cuántos puntos aislados tiene? Todo lo mismo. No. Ah, Saca un intervalo. Llámalo 20. Interceptalo con el dominio. ¿Cuánto te da el punto? 0. Pero es el mismo punto 0. cero. Entonces, el 0 es un punto aislado. Perdón. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso cumple con la misma condición de la primera. Entonces, fíjense la caracterización de la función continua en función. Entonces, ya sé que esto no puede pasar. Pero fíjense la caracterización de la función continua versus los puntos aislados. Función de ahí no es continua, ¿verdad? No, sea f una función si a un punto del dominio de f es un punto no aislado, que no es aislado, f es continuo en A, sí y solo si límite cuando x tiene a f de f. Bueno, Me tiene una hojita para la resistencia. y en caso contrario, o sea que estamos diciendo que hay un punto aislado. Nombre, apellido, cédula y la firma. Y arriba pones la fecha. Entonces, ¿Usted sabe qué quiere decir concreto? aquí está. Cuando le interceptamos en cualquier intervalo abierto, f es continuo. Entonces, tenemos esta definición ahora. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, f en 0 me va a dar, ¿sí? Y si yo tiendo por izquierda o por la derecha, siempre voy a tender a. Entonces, se satisface la definición del límite, por lo tanto es una función continua. Entonces tengo funciones continuas en función de los puntos aislados. Si ya está en el dominio de f y no es un punto aislado, le calculo los límites. De contrario, automáticamente una función continua. ¿Sí? Ok. Entonces fíjense lo siguiente. En la función, bueno, si la función entonces, y si la función f no es continua en A, entonces
dis con ¿sí? Vean esta función que está aquí. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Fíjense que si x tiende a 0, por la izquierda y por la derecha me va a dar más infinito y menos infinito, ¿recuerdan? Sí. ¿Y continúa en 0? No. No. Entonces, este límite no existe. Y además, f0, ¿cuánto me da? Más infinito, ¿cierto? Sí. Pero depende por Pero aquí tiene dos límites, así que esto vamos a llamar f de x, lo llamamos sobre x. Por lo tanto, no es continuo. ¿Sí? Entonces, esta función tiene una discontinuidad en sí. Pero entonces pongan lo siguiente. Dice usted. Dice usted, entonces, yo puedo tenerlo así. Yo puedo tener aquí un punto A y puedo tener una función así y puedo tener una función así y puedo tener un punto aquí. ¿Será aquí? Este me lo damos. Le damos esto ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que límite, si yo veo este punto, cuando x tiende a f de x, voy a llamar esta función f solamente, ¿sí? ¿Cuánto vale? L, ¿cierto? ¿Y cuánto vale f evaluado a nada? Me va a dar h. Pero h es distinto de L, ¿sí? Así que esa función no es continua. Quiere decir que esa función tiene un hueco, ¿verdad? Pero fíjense ustedes lo siguiente. Si llega alguien y construye una función g de x, donde diga que en a vale este punto en a, coincido L con H. En a vale L. ¿Sí? ¿Ok? Y en x distinto de a, o sea que no sea a, vale exactamente f de x. ¿Verdad? ¿Sí? Quiere decir que esa función g, ahora, cuando yo la represento, aquí tengo el mismo punto a, ¿verdad? Ahora la función g es así. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. Y ahora me pregunto, límite, cuando x tiende a g de x, es lo mismo que g evaluado en a, ¿sí? Así que esa función es continua. Entonces, esto tiene una discontinuidad. Discontinuidad. Evita. Profe, usted estaba en esa clase de ingeniería. Estaba viendo análisis matemático y estábamos hablando de ese tema. Ajá. Ah, bueno. ¿Ven? Porque yo la puedo evitar. ¿Qué hago? No es continuo, pero construyo una nueva función que se llama esta. Y esta ahora se me convierte en continua. ¿Sí? Amén.
son las curvas que se llaman, bueno, curva, esto es una curva, ¿verdad? Una curva desconexa. ¿Cierto? Ok, entonces fíjense usted, yo puedo tener una curva desconexa. Si yo quisiera colocarme más pequeño, límite cuando x tiende a por la izquierda, existe. Límite cuando x tiende a por la derecha, existe. Pero el límite cuando x tiende a por ambos, no hay. Bueno, fíjense, los límites laterales existen y además son iguales, ¿verdad? Son iguales a L. Quiere decir que el límite existe, ¿cierto? Pero no coincide con el F. Entonces fíjense ustedes lo siguiente. Damos una caracterización allá de lo que significa eso. Vamos a llevar ahí discontinuidad o ruptura. Una definición. Esta es la ruptura evitable. ¿Qué es usted? Una función f de R en R, estamos en R en R, tiene ruptura evitable en A, del punto A, lo mismo. Sí y solo si los límites laterales derecho e izquierdo coinciden. Pero f igual a acá no existe. Ahí está un ejemplo, ¿cierto? Límites laterales y derechos existen, pero f evaluado acá no existe. No, porque f evaluado acá no existe. Aquí no hay nada, ¿cierto? Nada, Ahí, exacto. bueno, claro. No existe porque en el punto A no tiene altura. Bueno, ahí ese sí, pero digamos. Pero en general no existe. Como aquí, pues, no existe. No existe. Los límites laterales sí existen. Izquierdo y derecho. Pero F evaluado en A no existe. Entonces, Discontinuidad evitable. pero tiene una discontinuidad. Esta es ruptura. Pero vamos a ver discontinuidad. Hay una que son evitables. Esta sí es una discontinuidad evitable, sí. Evitable. Entonces volvemos a la definición. Una función f de n tiene una discontinuidad evitable. Sí y solo sí. Los límites existen. Por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y son iguales de paso, ¿no? Esta de aquí sería. F de A sí existe, pero no coincide
sea que por esto es que este tiene una ruptura, una discontinuidad evitable, pero no tiene una ruptura, ¿cierto? Y este tiene una ruptura evitable. Es inevitable. Evitable, ¿sí? Ambas son evitables. Discontinuidad. Lo que pasa es que discontinuidad es cuando no coincide y ruptura es cuando no existe. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Vean un ejemplo de una discontinuidad evitable, otro de discontinuidad evitable. Pero porque esas hipérbolas dice que son evitables, la discontinuidad. No, es ruptura. Ah, ruptura. Porque el cero no existe. Ah, no sé. No hay nada ahí, una ruptura. Piensen, por ejemplo, un gráfico para este que tenga una discontinuidad evitable. Puede ser algo así. Aquí tiene un punto H. Entonces, hago el límite que tiene por la izquierda. El límite que tiene por la derecha. Este punto aquí lo llamo A. Pero la imagen es A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense. Límite por la izquierda existe, ¿verdad? Me da H. Límite por la derecha me da H. Y F evaluador es más chiquito. Llámalo W. ¿Sí? Y W es distinto de H. Así que este es una ruptura, una discontinuidad evitable. ¿De acuerdo? Claro, es una ruptura inevitable. ¿Sí? Fíjate que cuando la imagen no existe, eso es ruptura evitable. Ruptura evitable. Sí, porque de repente alguien podemos hacer una construcción parecida que hicimos allá. Podemos meter el cero y decirle que el cero vale tal. ¿Okay? Sustituyen una cosa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense el detalle de la cosa. ¿Por qué es importante ¿Por qué es importante el hecho de este tipo de que sea continuo, no sea continuo? No se pregunte. Es por lo siguiente. Ahora, un momento. Evaluar funciones. Sí, porque hay un método aquí que se llama sustitución mecánica. Y ese método tiene sentido si la función es continua. Fíjense. Uno sabe que el límite cuando x tiende a de x es a. ¿Cierto? Uno sabe muy bien que el límite, si f es continuo, vamos a suponer a un punto del dominio de f, ¿verdad? Y tenemos f una función de f. ¿De acuerdo? ¿Sí? Además, suponemos que es continuo. Venga. ¿Sí? Es decir, el límite de f de x, cuando x tiende a f evaluado. Para todo el dominio A, ¿no? Para todo A en el dominio A. Entonces, fíjense, si esto es verdad, uno puede pensar que el límite de f de x, cuando x tiende a, es igual a f de f, pero a es lo mismo que f del límite. ¿Sí? O sea, que evaluar el límite de f de x es lo mismo que evaluar f del límite de x. Eso pasa si y solo si f es continuo. Si f no es continuo, no puedo hacer eso. Este procedimiento, esto es si y solo si.
F de R en R es continua. Sí, solo sí. Si no pasa esto, ese método de la sustitución ingenua no sirve. Lo que hacen es sustituir el límite, por ejemplo, si tiene A, lo que hacen es sustituir A en X por. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente típicamente cuando quiere resolver un límite? Límite. Cuando x tiende a 3 de x cuadrado. ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, es lo mismo que el límite cuando x tiende a 3 de x elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y esto es lo mismo que 3 elevado al cuadrado, 9. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí. Pero eso tiene sentido sí y solo si la función es continua. Si no es continua, usted no puede hacer. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, vamos a suponer que tenemos un polinomio de grado f de x, un polinomio de grado 2. En los reales. Bueno, entonces tomemos el límite. Cuando x tiende, vamos a hacer la continua en A. Vamos a colocar este a 1. Le colocamos a 2 y le colocamos a 3. ¿Sí? De f de x. ¿Cuánto me da? Límite cuando x tiende a de f de x sería a1x cuadrado más a2x más a3. ¿Sí? El límite de una suma es entonces la suma de los límites. ¿Sí? Sería 2. El límite, este señor no depende de x, así que es constante. Son valores. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a, esto es a cuadrado, ¿sí? Y el límite de una constante es el mismo. ¿De acuerdo? Pero esto es exactamente a f evaluado en a. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque si ustedes sustituyen f evaluado en aquí, aquí y a. Pero o sea, sub 1, sub 2, sub 3 es lo mismo, vale lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Verdad? ¿Qué demuestra que el límite cuando x tiende a f de x igual a f de a? Te está diciendo que f, este polinomio, es continuo en a. ¿De acuerdo? Ah, entonces como los polinomios son continuos en a, resolver esto es lo mismo que, como eso es verdad, yo quiero ahora resolver esto, límite cuando x tiende a de f de x. Es lo mismo límite cuando x tiende a f de x es a 1x cuadrado más a 2x más a 3. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que límite cuando x tiende a 1x cuadrado más límite cuando x tiende a 2x más límite cuando x tiende a. ¿Sí? Pero esto que está aquí es una constante. ¿Sí o no? ¿Cómo queda? Las constantes. Es una 2, ¿no? ¿Te refieres a cuando dice que es constante? Exacto. Y esto por la sustitución ingenua que le queda. ¿Se dan cuenta?
Sustituyo en X. ¿Sí? ¿Y cuánto da esto? A. Esto da A. O sea que esto queda. Entonces, ¿qué hace uno ingenuamente cuando límite, cuando X tiende a de todo esto? Lo que hace es sustituir donde va X A y ya. Eso solo funciona con el continuo. Pero solo funciona cuando Y continua. Yo lo hice para los polinomios. Los polinomios son funciones continuas. Fíjense ustedes lo siguiente. Voy a borrar aquí. Yo le hice un procedimiento aquí. Voy a borrar aquí. Vean ustedes que ya como que la cosa va cambiando y ya estamos como que avanzando un paso más. Ya hay más definiciones, más análisis, más cosas. Entonces por eso es importante que ustedes antes de este fin de semana para sentarse a revisar esto. Bueno, se lo sugiero. Fíjense. Tengo que definir dos funciones continuas en A punto del dominio de X. ¿Verdad? Y entonces defino el límite cuando X tiende a de la suma. ¿Verdad? ¿Sí? Esto es lo mismo. El límite cuando X tiende a de f de X más g de X. Por la definición de suma. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ah, pero esto es lo mismo. El límite cuando X tiende a de f de X más el límite cuando X tiende a de g de X. ¿Sí o no? Pero el límite cuando X tiende a de f de X, como f es continuo, es igual a ¿quién? Ahora, como f de R en R es continua en A, ocurre que límite cuando X tiende a de f de X es lo mismo que f de R. Y análogamente, límite cuando X tiende a g de X es igual a g de R. ¿Sí o no? Si ahora yo sustituyo 2 en 1, obtenemos que el límite cuando X tiende a 2 Y estuvieron en mano. de f de X más límite cuando X tiende a de g de X es lo mismo que f en A más en A. Pero eso por definición de función es lo mismo que f más g en A. ¿Sí? Por lo tanto, límite cuando X tiende a de f más g de X es exactamente igual a f más g en A. ¿Sí? ¿Qué demuestra esto? Este recuadro demuestra, si usted llama H, lo llama como f más g, entonces ese resultado lo que le dice que el límite cuando X tiende a de h de X es lo mismo que h en A. ¿Y cuál es la conclusión? Que h es una función. Si el límite de h de X cuando X tiende a igual a h evaluado en A, ¿cómo es esta función? ¿No acuerdo? ¿Qué dice? La suma de funciones continuas es
Continuo. Bueno, entonces fíjense, uno también puede ver esto. A1x cuadrado, ¿es una función continua? Sí, ¿verdad? Y A2x también. Quiere decir que la suma es una función continua. Y si la suma es una función constante, sigue siendo continua. Por lo tanto, todo esto es continuo. Ya está. Entonces, en general, nota, en general, P de x igual que una suma igual que 0 hasta n de a sub x por x a la y es una función continua. Venga, un punto de los polinomios infinitos son funciones continuas, por lo tanto, los polinomios siempre le podemos aplicar la sustitución ingente. Así que cuando a mí me dicen evalúa el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2 sobre x más 1, ¿qué es lo que hago yo aquí? Sustituyo. Esto es lo mismo que si el límite cuando x tiende a 2 de toda esta cosa. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago ahí en ese paso? Sustituir aquí es Más nada. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2 sobre el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. ¿Y cuánto da esto? 2 al cuadrado más 2 sobre. Y esto da 4 y 2, 6 sobre 3. ¿Qué? Por lo tanto, el límite existe. ¿Eso es por qué? Porque esta función es continua, ¿sí? Aunque si se dan cuenta aquí tengo un problemita en menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Pero como la función tiene una discontinuidad evitable, yo le puedo tapar esto y construir una nueva función, entonces me vale la técnica. ¿Sí? ¿Por qué me vale la técnica? Porque yo veo esto como cociente de dos polinomios y el cociente de dos polinomios sigue siendo una función continua. Por eso es. Entonces fíjense, la sustitución ingenua que está descrita en la página 9-10 en adelante es lo que se empieza a ver a partir de este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar esto para la próxima clase. ¿Está bien? Para que capten un poco más. Bien, profesor.